Esta es la PCR anidada por Camila Vázquez, Camila López, Camilo Troches, Alejo Gómez y Santiago León. La reacción en cadena de la polimerasa anidada es una modificación de la PCR diseñada para mejorar la sensibilidad y la especificidad. Implica el uso de 2 conjuntos de cebadores y 2 reacciones de PCR sucesivas. Recordemos que los cebadores son fragmentos que se unen a una parte específica del ADN. Bueno, entonces pensemos que esta PCR funciona en 2 etapas. En la primera hacemos una amplificación inicial usando cebadores que se ubican lejos del fragmento de interés. Esta fase nos da una copia más amplia en general del ADN que queremos estudiar. Luego, en la PCR2, usamos cebadores más específicos ubicados dentro de este primer fragmento que ya amplificamos. Esto aumenta mucho la precisión y la especificidad del análisis. Pero claro, si en esta primera ronda no lo hacemos bien, la segunda ronda no puede funcionar. Gracias a esta precisión de la PCR anidada, se ha convertido en una herramienta clave en muchos campos. Por ejemplo, se usa mucho para detectar enfermedades infecciosas a nivel molecular, lo que permite un diagnóstico rápido y específico. También tiene aplicaciones en genética forense, ayudando a crear perfiles genéticos. Además, esta también es útil para secuenciar genes y encontrar mutaciones, lo cual es esencial tanto para la investigación como para estudios clínicos. ¿Cómo funciona la PCR anidada? Esta se divide en 2 rondas, en cual se utilizan 2 PCRs y 4 cebadores. 2 cebadores externos, 2 cebadores internos, en cual la PCR número 1 utiliza los cebadores externos y amplifica una región general y más larga del DNA. La PCR2 usa cebadores internos que están dentro del fragmento amplificado en la PCR1. Solo si la PCR1 funciona, la segunda funcionará también. Como tal, primero se debe realizar una primera amplificación de una región del genoma, pero después concretarlo mediante una segunda amplificación del genoma más específica. Que la idea es buscar fragmentos específicos del DNA por la PCR anidada. El paso a paso sería que el primer conjunto de cebadores, siendo los externos, está diseñado para un annealing, que es la unión de 2 cadenas de DNA. Con secuencias anteriores del segundo conjunto se utiliza en una secuencia de PCR inicial. El aplincón, una amplificación del DNA que se amplía o se replica como tal. Se utiliza como un molde ya para el segundo conjunto de cebadores, siendo los internos, y otros procesos de amplificación. Lo que garantiza la PCR anidada es una gran sensibilidad y especificidad mayor del DNA que se busca. Lo que pasa es que cuando se utiliza y se ve muy sensible o hay mucha especificidad en el ADN, tiene mayor probabilidad de ser contaminado. Ventajas y desventajas de la PCR anidada. Primero que todo está la sensibilidad extremadamente alta. Como se hacen 2 rondas de amplificación, esto hace que la PCR anidada pueda detectar cantidades muy pequeñas de ADN del que queremos, incluso cuando hay muy poquito material inicial. Especificidad superior. Como se hace uso de 2 cebadores internos que se unen dentro del producto amplificado de la primera PCR, se reduce la posibilidad de amplificar secuencias no deseadas y esto disminuye los falsos positivos. Efectividad en muestras complejas. Esto funciona muy bien cuando el ADN está mezclado con otros componentes como el tejido o la sangre, porque como se amplifica 2 veces, esto refuerza el reconocimiento de ADN específico, que es el que estamos deseando amplificar. Y por último, versatilidad diagnóstica. Se puede adaptar muy fácil a detectar distintos tipos de infecciones, mutaciones genéticas o fragmentos de ADN de múltiples campos. Desventajas. La PCR anidada tiene un mayor riesgo de contaminación cruzada, ya que como se hacen 2 rondas de PCR, hay un alto riesgo de que el producto amplificado se contamine con otras muestras y eso puede provocar falsos positivos. También es un proceso laborioso y prolongado, porque como se hacen 2 rondas de PCR, esto necesita mucha preparación y manipulación, entonces hace que se consuma más tiempo y más trabajo que en una PCR normal. Dificultad para cuantificar. La PCR anidada no es cuantitativa y no permite ver la cantidad de ADN inicial, solamente indica si había presencia o ausencia.
Y por último, mayor complejidad en el diseño experimental. Como se necesitan 2 pares de cebadores bien diseñados y condiciones óptimas para ambas rondas de la PCR, hay una mayor complejidad, además de que se requiere bastante experiencia para evitar errores técnicos. ¿Cómo se interpretan los resultados de la PCR anidada? Bueno, entonces ya sabemos que la PCR anidada consiste en 2 rondas. Una ronda en la que hay primers externos que hacen un fragmento más amplio y una segunda ronda en la que hay primers internos que hacen un fragmento aún más específico, aumentando así la sensibilidad y la especificidad. Entonces, primero que todo, ¿cómo vamos a visualizar estos resultados? Primero se usa un electroforesis en un gel de agarosa y ese producto se va a teñir con gel red o bromuro de tillo y se va a observar bajo la luz UV. Entonces, si hay amplificación de esos fragmentos de ADN de interés, va a aparecer una banda brillante. Y cada banda corresponde a un fragmento de cierto tamaño, que se mide en pares de bases, dependiendo de qué tan grande o pequeño sea. Como pueden ver en la imagen, van a haber números del 1 a 8 en la parte superior. El número 1 significa el marcador de peso molecular o también llamado ladder, que va a tener fragmentos de ADN de un tamaño conocido en pares de bases para así comparar y más o menos estimar el tamaño de las bandas en las muestras. Los números del 2 al 7 indican las muestras experimentales. En todo se puede ver una banda única bien definida alrededor de los 570 pares de bases, lo que indica que el ADN diana o ADN de interés fue amplificado con éxito, lo que da un resultado positivo. Y el número 8 es el control negativo, que no se puede ver ninguna banda, lo que indica que no hubo contaminación y los resultados del ensayo son confiables. Si hay bandas en la PCR2 del tamaño esperado, significa que va a salir positivo, que hay diana presente y que el ADN de interés sí se amplificó correctamente. Si solamente hay bandas en la PCR1, va a significar que los resultados son inconclusos porque había poca cantidad de la muestra o hubo inhibición o daño en alguna parte del proceso. Si no hay bandas, significa que es negativo y hubo fallo en la reacción. Si hay bandas en el control negativo, significa que hubo contaminación y los resultados no son confiables, por lo que se debe de repetir. Si hay bandas en el control positivo que son del tamaño esperado, significa que la PCR está funcionando correctamente. Entonces, ¿cómo sabemos si la muestra sí dio positivo? Pues la muestra va a dar positivo cuando se evidencie una banda clara y única del tamaño esperado, que en este caso son de 570 a 574 pares de bases, por lo que en este caso la muestra es positiva. En esta presentación vamos a profundizar en el artículo titulado Evaluación de la técnica de PCR anidada para el diagnóstico de Pneumocystis jirovecii, realizado por un grupo de investigadores venezolanos encabezados por María Mercedes Panizo. En este trabajo fue desarrollado en colaboración entre el Departamento de Micología del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y el Hospital General del Oeste, Dr. José Gregorio Hernández, en Caracas, y representa un valioso aporte al diagnóstico clínico de infecciones oportunistas en pacientes inmunocomprometidos. El objetivo central de este estudio fue comparar la eficacia de una técnica molecular moderna, la PCR anidada, con un método tradicionalmente utilizado en el diagnóstico de esta enfermedad, la inmunofluorescencia directa o IFD. Esta comparación se realizó con la finalidad de evaluar si la PCR anidada puede ser utilizada como una alternativa o complemento útil en el contexto clínico venezolano, donde el acceso a diagnósticos tempranos y precisos sigue siendo un desafío en muchos centros de salud. Antes de entrar en los detalles técnicos, es importante entender el contexto clínico de esta investigación. Pneumocystis jirovecii es un hongo atípico, no cultivable en laboratorio, que causa neumonía en personas con el sistema inmune comprometido. Esta infección, conocida como neumocistosis, es especialmente prevalente en pacientes con VIH o SIDA, con neoplasias hematológicas o que reciben tratamientos inmunosupresores. El diagnóstico oportuno es fundamental, ya que el cuadro clínico puede progresar rápidamente a deficiencia respiratoria severa. Sin embargo, el diagnóstico suele ser difícil debido a la baja carga fúngica en muchas muestras respiratorias, lo que puede llevar a falsos negativos si solo se usan métodos tradicionales como la coloración de Giemsa o la inmunofluorescencia. Frente a estas limitaciones, las técnicas moleculares como la PCR han ganado relevancia por su capacidad para detectar cantidades mínimas de material genético del patógeno. En este estudio se utilizó específicamente la técnica del PCR anidada, que consiste en realizar 2 rondas consecutivas de amplificación.
primero con cebadores externos y luego con cebadores internos, lo cual mejora significativamente la especificidad y sensibilidad del diagnóstico. Esto es particularmente útil cuando se trabaja con muestras de baja calidad o con una baja concentración de microorganismos. Para evaluar la efectividad de esta técnica, los investigadores recolectaron un total de 62 muestras del tracto respiratorio inferior de pacientes con sospecha de clínica de neumocistosis. Estas muestras incluían lavados broncoalveolares, esputos inducidos y esputos espontáneos. Cada muestra fue analizada por inmunofluorescencia directa, que actuó como método de referencia, y posteriormente por PCR anidada. Esta doble evaluación permitió contrastar los resultados y determinar si la PCR anidada realmente aportaba una mejora diagnóstica significativa. Bueno, a continuación continuaré diciendo los resultados principales de la prueba PCR anidada. Podemos ver que la prueba tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta, la sensibilidad llegando a ser del 100% y la especificidad casi del 80%, lo que hace que esta prueba sea muy buena para diagnósticos, aunque cuenta con un valor predictivo positivo relativamente bajo, llegando a ser casi del 60%, y un valor predictivo negativo excelente, que es del 100%. Ya más adelante diré para qué sirven cada uno de esos valores y por qué es importante el porcentaje que da. La concordancia con el IFD también es muy buena, llegando a ser del 84%. A continuación, la interpretación de resultados de la prueba PCR anidasa. Esta prueba, ya como dijimos los valores antes, es muy sensible, ya que el valor llega a ser del 100% y es muy confiable para descartar cuando el paciente no presenta la enfermedad o da como negativa. Como anteriormente dijimos, este valor llega a ser del 100%. Un resultado positivo de esta prueba se tiene que tomar con mucha cautela, ya que el valor que la prueba como falsos negativos llega a ser casi de un 40%, lo que quiere decir es que los pacientes que lleguen a dar positivo los deberíamos intentar correlacionar con otros exámenes o intentar descartar por otro método, ya que esta prueba no es muy eficiente para esto. A continuación, continuaré con las conclusiones que nos quedaron acerca de hablar de la PCR anidasa. Esta puede llegar a ser una herramienta muy útil para diagnosticar la neumocistosis, específicamente por su alta sensibilidad. Se puede complementar con métodos tradicionales para mejorar el diagnóstico precoz en pacientes inmunosuprimidos. Es recomendable su implementación en laboratorios clínicos de países que lleguen a sufrir cepas graves de enfermedades pulmonares como Venezuela, para fortalecer el diagnóstico.